Conocidos. Pero vamos a darle lectura, por favor, a la palabra del Señor, Romanos capítulo 12 y el versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, todos juntos, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora rogamos que nos permitas comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Tú eres bueno, Señor. Tu bondad, tu misericordia alcanza hasta las nubes. Ayúdanos a meditar en tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Como les comentaba, hermanos, sin duda es un pasaje muy famoso. Mucho hemos escuchado acerca de este pasaje. Sin duda, nada nuevo pretendo enseñarles. Solo quisiera que meditemos unos minutos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sin duda, una vida que vive en la voluntad de Dios será una vida buena, agradable y perfecta. Aunque las necesidades se hagan presentes, aunque las aflicciones se hagan presentes a la vida, cuando una vida está conformada a la voluntad de Dios, será una vida buena, agradable y perfecta. Cuando la mente, queridos hermanos, está conformada a la voluntad de Dios, será una mente buena, agradable y perfecta. Cuando las situaciones de la vida, hermanos, estén conformadas a la voluntad de Dios, serán situaciones buenas, agradables y perfectas. Aunque a simple vista, queridos hermanos, no lo parezca. Aunque haya aflicción, aunque hermanos, haya situaciones adversas, situaciones difíciles, si la vida está conformada a la voluntad de Dios, será buena, agradable y perfecta. Y me gustaría que meditemos un poco acerca de la voluntad de Dios. El salmista decía, queridos hermanos, ahí en el Salmo 40, por favor, el Salmo 40 y el verso 8, Salmo 40 y el verso 8, vamos a ir ahí y ver qué nos dice el salmista sobre la voluntad de Dios. Salmo 40 y el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dice el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado, es decir, me ha dejado satisfecho, me ha agradado. El hacer tu voluntad, el tratar de vivir la vida apegada a la voluntad de Dios me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. En el Salmo 143 y el verso 10 encontramos, hermanos, que el salmista suplica al Señor y dice, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143 y el verso 10. Salmo 143, 10. Dice así la palabra del Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es David quien escribe este salmo y dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres
mi Dios. La voluntad de Dios, hermanos, el agradarse en hacer la voluntad de Dios es el resultado de la ley interior. La oración es esencial. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mateo capítulo 12 y el versículo 50, por favor, si son tan amables. Mateo capítulo 12 y el versículo 50 dice así la palabra del Señor: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios, hermanos, establece una relación divina. Establece una relación divina, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Establece una relación divina. En Mateo capítulo 26 y el verso 42 encontramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 26 y el verso 42 dice así la palabra del Señor: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La palabra del Señor dice en la profecía de Isaías que con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es Cristo nuestro ejemplo, es Cristo quien cumplió la voluntad de Dios. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a ir a la cruz. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a ir a la muerte y cumplir la voluntad del Padre. Por lo cual dice Filipenses, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están abajo en la tierra y arriba en los cielos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La voluntad de Dios, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. La voluntad de Dios lleva al conocimiento espiritual. Vea Juan 7:17, San Juan capítulo 7 y el verso 17. Juan 7:17 dice así la palabra del Señor. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Llevará al conocimiento espiritual. El que quiera, dice el Señor Jesucristo, hacer la voluntad de Dios, conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La voluntad de Dios como resultado de la ley interior es esencial. El salmista decía: enséñame a hacer tu voluntad. Establece una relación divina. Cristo fue nuestro ejemplo, o es nuestro ejemplo de cumplir la voluntad de Dios. Nos lleva al conocimiento espiritual. Es de todo corazón requerida. Vea por favor Efesios capítulo 6 y el verso 6. Efesios 6:6. Efesios capítulo 6 y el versículo 6. Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Se requiere el corazón, de todo corazón, para hacer la voluntad de Dios. Haciendo, dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Todo corazón requerido. En Santiago capítulo 4 y el versículo 15 encontramos que es una regla de la vida diaria. Santiago capítulo 4 y el verso 15.
Santiago 4:15 dice así la palabra del Señor: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ve el 15, dice en lugar, desde el 13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es importante, es una regla para la vida diaria, la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 2 y el verso 17 encontramos que la necesitamos para permanecer. Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 17 dice que el que permanece, el que hace su voluntad permanece para siempre. Capítulo 2 verso 17 dice así la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es un poco de lo que podemos meditar acerca de la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Enséñame a hacer tu voluntad. Mi Padre, mi hermano, mi madre es el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: hágase tu voluntad. Nos lleva al conocimiento espiritual. El que hace la voluntad de Dios comprobará si esta doctrina es de Dios. Se requiere de todo corazón y es regla para la vida diaria. Y es necesaria para permanecer. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Regrese por favor a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Cómo saber, cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo obtener estos beneficios en la voluntad de Dios? Vea por favor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Considerad, queridos hermanos, en esta noche la misericordia de Dios. Considerad la misericordia de Dios. En Salmos capítulo 103 y el verso 17 encontramos que la misericordia de Dios es eterna. Considerad la misericordia de Dios. Salmo 103 y el verso 17: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Dios, dice la palabra de Dios, es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Considere, hermanos, la voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios sin límites. Salmo 108 y el verso 4. Salmo 108, 4. Perdón, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. La misericordia de Dios. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Considere la misericordia de Dios, que es eterna, que es sin límites. La misericordia de Dios que prolonga la vida. Lamentaciones 3:22, por favor. Lamentaciones 3:22.
Lamentaciones capítulo 3 y el verso 22 dice así la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios, considerad la misericordia de Dios. Misericordia eterna, misericordia sin límites, misericordia que prolonga la vida. Por la misericordia de Jehová no habéis sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios que estimula el arrepentimiento. Vea por favor Joel capítulo 2 versículo 13. Joel capítulo 2 y el verso 13. Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La misericordia de Dios estimula el arrepentimiento. Dice Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La misericordia del Señor estimula el arrepentimiento. Considerad la misericordia de Dios eterna, sin límites, que prolonga la vida, que estimula el arrepentimiento, que perdona los pecados. Vea Miqueas capítulo 7 y el versículo 18. Miqueas capítulo 7 y el versículo 18. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor se deleita en misericordia. Dice Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Considerad en esta noche la misericordia de Dios, eterna, sin límites, que prolonga la vida, que estimula el arrepentimiento, que perdona el pecado, que hace posible la salvación. En Tito 3:5, Tito 3:5, por favor, Tito 3:5. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Misericordia que perdona el pecado, misericordia que hace posible la salvación. Considerad la misericordia de Dios. Así que dice Pablo a los romanos: os ruego por las misericordias de Dios, la misericordia eterna, sin límites, que prolonga la vida, que estimula al arrepentimiento, que estimula al arrepentimiento, que perdona el pecado, que hace posible la salvación. Por esas misericordias os ruego que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo comprobar la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Considere la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Recuerdan cuando Dios dijo a Abraham: ve a aquel monte y sacrifica a Isaac, a tu único? Abraham fue,
Estando allá, dice la Biblia que Abraham ató a Isaac, puso la leña, preparó el altar, ató a Isaac. Y cuando levantó su mano para matarle, el Señor frenó la mano de Abraham. Que presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sin duda este es un llamado a la santidad, a la consagración a Dios, queridos hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. Considerad la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es, hermanos, nuestra adoración racional, nuestra adoración voluntaria a Dios. Y hermanos, esto nos habla acerca de una voluntad rendida a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién en su propio juicio negaría sacrificarse a Dios? Si hay personas que están dispuestas a sacrificarse por sus ídolos, hay personas que están dispuestas a sacrificarse por su boxeador favorito, por su futbolista favorito, por su artista favorito. Pero Pablo ruega, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este ruego denota la poca disposición que en ocasiones hay para rendirnos voluntariamente al Señor. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo saber, cómo comprobar la voluntad de Dios? Considere la misericordia de Dios. Considere presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Y esta palabra, no os conforméis, o esta frase, no os conforméis a este siglo, quiere decir, no te hagas al molde de este siglo. No te hagas igual que este siglo. No os conforméis a este siglo. No precisamente habla acerca de precisamente el conformismo, es decir, de conformarnos. Como cuando a un niño se le da un regalo, pero no es el regalo que quería y ese niño se tiene que conformar con ese regalo. No precisamente habla de eso, sino hacernos a la forma de este siglo. Vea por favor Mateo 16:26. Mateo 16:26. Mateo 16:26 dice así la palabra del Señor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué aprovechará al hombre si se conforma a este mundo, si se hace a la forma de este mundo, si se hace al molde de este mundo? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho le será? ¿Qué aprovechará? ¿Qué rendimiento traerá?
si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Sin duda puede ser que gane mucho dinero, que gane fama, que gane joyas, que gane prestigio. Pero ¿qué valdrá más? Ganar todo el mundo, pero perder su alma. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre? Por eso Pablo ruega y dice, no os conforméis a este siglo. Lucas, capítulo 21 y el versículo 34. Lucas, capítulo 21 y el verso 34. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mirad, dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida. Describe perfectamente el molde de este siglo. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. El día del Señor viene pronto. Por eso es la premura, queridos hermanos, de rogar por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Colosenses capítulo 3 y el versículo 2, por favor. Colosenses capítulo 3 y el versículo 2. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El día del Señor vendrá. El día del Señor viene pronto. Es menester que cuanto antes empecemos a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tito capítulo 2 y el versículo 12. Tito 2:12, por favor. Tito 2:12. Dice así la palabra del Señor, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y Santiago capítulo 4 y el versículo 4. No os conforméis a este siglo, porque quien se conforma a este siglo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera pues que quiera conformarse al molde de este mundo, a la forma de este siglo, se constituye enemigo de Dios.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que las tendencias de este mundo son enemistad contra Dios? ¿No sabéis que las inclinaciones, proclividades de este mundo son enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse a la forma, al molde de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. ¿Quién en su sano juicio, queridos hermanos, quiere ser enemigo de Dios? ¿Quién en su sano juicio quiere ser enemigo de Dios? ¿Quién en plena conciencia de quién es Dios quiere ser enemigo de Dios? Por eso Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovad vuestro entendimiento. En Salmo 51:10, vamos a citar ahí, por favor, Salmo 51:10. Salmo 51:10 dice así la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renovad vuestro entendimiento es reconocer, hermanos, nuestra condición y pedirle al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Isaías 40:31, Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ve ahí por favor, Isaías 40:31, Isaías 40:31, Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quien espera en Jehová recibirá nuevas fuerzas. A mí en lo personal me encanta el versículo 28. Él da esfuerzo al cansado. Pero antes del 28, el 27 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido que no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Renovad vuestro entendimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oh Señor, ayúdanos a esperar en ti, darnos esas nuevas fuerzas. Pues quien recibirá estas nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios capítulo 4 y el verso 16. Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Renovaos. Renovad vuestro entendimiento. Crea en mí, oh Dios. Renovad vuestras fuerzas esperando en el Señor. No desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Por eso hemos de renovar vuestro entendimiento. Colosenses capítulo 3 y el versículo 10. Colosenses capítulo 3 y el verso 10. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestro hombre interior por tu espíritu. Y revestidos del nuevo. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por eso Pablo exhorta, ruega por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por eso dice, renovad vuestro entendimiento. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Considerad la misericordia de Dios. Presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, no se conforme a este siglo, y renovad vuestro entendimiento. Renovad vuestro entendimiento. Renovad vuestra mundanalidad en espiritualidad. Renovad vuestras inclinaciones, vuestras tendencias en la voluntad de Dios agradable y perfecta. Déjeme decirle algo. Dios no mostrará su buena voluntad, su voluntad buena, agradable y perfecta a un corazón mundano, a un corazón no rendido a Él. Él no echará sus perlas a los cerdos. Él no mostrará su voluntad a un corazón engrosado, a un corazón que se ha hecho tardo para oír, a un corazón que le ha dado la espalda. Él no mostrará su voluntad a quien persiste en su pecar. Él no mostrará su voluntad. Él solo mostrará su buena voluntad, agradable y perfecta, a quienes han presentado sus cuerpos en sacrificio vivo, quienes no se han conformado a este siglo y que han renovado vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la voluntad de Dios quien nos puede llevar a un buen puerto. Es la voluntad de Dios quien nos puede llevar a un buen puerto. Pero Él no mostrará su voluntad a un corazón lleno de carnalidad, a un corazón mundano, a un corazón que le rechaza, a un corazón que no escucha su voz, a un corazón que se endurece. Romanos, vuelve ahí por favor a Romanos. Romanos capítulo 12. Considere las misericordias de Dios. Presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
para que comprobéis. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no mostrará un corazón no arrepentido, a un corazón que se ha vuelto soberbio, un corazón que coquetea con el pecado, un corazón que coquetea con el mundo. Él no mostrará su voluntad. Él no echará sus perlas a los cerdos. Sin duda el Señor quiere librarnos. Sin duda el Señor quiere librarnos de todas estas cosas, tendencias. Pero hace falta rendir nuestra propia voluntad a Él para poder comprobar cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, por las misericordias de Dios. Os ruego, por las misericordias de Dios. Esa misericordia eterna, sin límites, que prolonga la vida, que estimula al arrepentimiento, que perdona el pecado, que hace posible la salvación. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Queremos que Dios avive a otros, ¿verdad? Señor, avívanos, oramos, cantamos. Tu obra aviva, oh Dios, avívanos, Señor. Pero queremos que Dios avive al pastor, que Dios avive a los diáconos, que Dios avive a los líderes. El avivamiento empieza en uno. Cuando comprendemos las misericordias de Dios. Es pieza fundamental, pieza clave, considerar las misericordias de Dios. Cuando consideremos las misericordias de Dios, entonces no tendremos problemas en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sabremos que somos de Él. Estaremos en plena conciencia de que pertenecemos a Él, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando consideramos la misericordia de Dios, podremos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, entendemos las tendencias, inclinaciones, desviaciones, aberraciones de este mundo. Y sin duda, queridos hermanos, una vez viendo el rumbo de este mundo, no queremos conformarnos a él. No queremos hacernos al molde de él. Tristemente, hoy en día las iglesias se han conformado a este mundo. La música se ha conformado a este mundo. La música cristiana, entre comillas, contemporánea, ha inundado las iglesias. Iglesias que antes predicaban sana doctrina, tenían buena música, ahora se han desviado. El modernismo, queridos hermanos, ha hecho tanta presión en la iglesia hoy en día. Y nos hemos apartado de las sendas antiguas. Nos hemos apartado de las sendas antiguas. El Señor dijo a Jeremías: di al pueblo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos. No os conforméis a este siglo. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, está disponible para cada uno de nosotros.
pero tendremos un corazón conforme a la voluntad de Dios, o tendremos un corazón conforme a este mundo. Que Dios nos ayude a meditar en su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a este mundo. Ayúdanos a considerar las misericordias de Dios. Sin duda, Señor, tú has tenido misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a rendirnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, sin fluctuar ante las acechanzas de este mundo. Suplicamos tu ayuda, tu protección, tu bendición. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Bendice a esta iglesia. Oramos, Señor, por un despertar, por un avivamiento. No queremos ser hallados como aquellas vírgenes que no fueron prudentes, no se dotaron de aceite. Y a la medianoche se oye un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las lámparas de aquellas vírgenes que no fueron prudentes se apagaban. Fueron a comprar y cuando regresaron la puerta se había cerrado. Señor, úngenos, llénanos de tu Santo Espíritu. Unge nuestros ojos de tal forma que podamos ver claramente. Guárdanos, Señor. Guarda nuestros pies, nuestros pasos. Guarda nuestros ojos, nuestra boca, nuestros sentidos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos tu gracia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, pues tú nos darás a conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta, a un corazón mundano, a un corazón que se aparta de ti, a un corazón que se jacta en su propia soberbia. Sino tú darás, Señor, a quien viene a ti en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a quien no se conforma a este mundo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.